En la tempestad, cuando ruge el mar, tú estás ahí, vienes junto a mí. Si en mi caminar llego a tropezar, tú estás aquí y vas junto a mí. Y en el punto más oscuro de la noche me iluminas, me recuerdas, tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya, me das paz y me ayudas. Velozmente, pero pues hoy voy a parar un poquito y voy a dar otra enseñanza, ¿listo? Amén. Entonces vamos a ir a Santiago capítulo 5. Santiago 5 y el versículo 17 y 18. Santiago 5, 17 al 18. Bueno, vamos. Contexto esta palabra es de ser pacientes, ¿sí? Y orar. Ser pacientes y orar. ¿Cuánto necesitamos ser pacientes y orar en muchas situaciones por las cuales estamos atravesando cada uno de nosotros? Y necesitamos tener esa paciencia en medio de cualquier situación, pero no dejar de orar. Amén. Entonces dice en el 17, y Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Padre, gracias. Te damos gracias en esta mañana, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Tu nombre que es sobre todos los nombres. El nombre que nos ha sido dado bajo el cielo, en el cual tenemos salvación y vida eterna, vida abundante. En ese nombre oramos, Señor, y te damos muchas gracias, papá, porque eres bueno y en esta mañana nos hemos podido congregar en este lugar para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos has sido dado. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesús y por el sacrificio único y perfecto que realizó a favor nuestro. Por ese sacrificio, Señor, que hiciste por cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, te honramos y te adoramos. A ti toda gloria y toda honra. Eres tú el pastor, el líder, Señor, por excelencia. Eres el líder de esta reunión, eres el pastor de esta reunión. Nos dejamos delante de ti, Señor, y te damos toda exaltación en el nombre de Jesús y estamos puestos a recibir. Pedimos, dulce Espíritu Santo, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos. Ya cuántos tenemos debilidades, ¿sabes? No hay uno que no tenemos debilidades de diferentes formas, ¿sabes? Todos. Entonces dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente. ¿Sabes? O sea, Elías no se centró, no se enfocó en lo débil que él era. No se enfocó en lo imperfecto que él era, él se enfocó en Dios. Amén. Si tengo imperfecciones, tengo debilidades, pero yo me voy a enfocar no en mí, no en tus debilidades, no en tus fuerzas, no en lo que tú puedas hacer, no en tu pasado, no en tu
fervientes hay respuesta. Amén. Hay respuestas. Muchas veces no a la manera que nosotros lo hagamos, o sea, a la manera que yo quisiera, ¿cierto? Pero Dios está obrando en cada situación. No cuando yo quiero, sino cuando Él quiere. O sea, cuando Él quiere, pero lo único que tú y yo debemos tener claro es que nos escucha. Lo único que tú y yo tenemos que tener claro es que en el momento que tú y yo menos pensemos hay una respuesta para nuestras vidas y que Él no nos ha abandonado en ningún momento. Sujeto a pasiones. Yo le coloqué un título ahí así todo como, pues no hay ninguno que no sea débil. No hay ningún ser humano que no sea débil. Entonces Elías era un hombre de Dios, pero dice sujeto a pasiones, ¿cierto? O sea, a debilidades. Sujeto, o sea, a muchas cosas de la vida, del mundo que tenemos que vivir a diario. Entonces dice, pero él oró fervientemente. Estoy leyendo en la Valera. Fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió, ¿cierto? Entonces, si Elías era como tú y como yo, ¿será que nosotros podemos orar y ver la respuesta? Amén. O sea que aún nosotros podemos orar para que no llueva, o sea, hablando literalmente, y el aguacero se va a detener, la tempestad se va a detener, pero a veces nosotros no creemos. Me gusta mucho ese pasaje porque dice que era igualito que nosotros, era sujeto, era tan humano como tú y como yo, pero su confianza estaba en Dios. Amén. Su confianza estaba en Él. Y luego dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. O sea, la palabra está en tu boca, el poder está en tu boca y en la mía. Entonces voy a pasar una enseñanza hoy que es diferente en cierto sentido a que su palabra corre velozmente para cumplirse, ¿cierto? Pero o sea, aquí Elías oró y la palabra, lo que él oró, se hizo una realidad. O sea, lo que tú y yo oremos, lo que tú y yo creamos, lo que tú y yo, o sea, en lo que nos enfoquemos, o sea, vamos a obtener una respuesta. Amén. Pero a veces no oramos, ¿cierto? Entonces decimos, hay tantas situaciones. Yo me atrevería a decir que de todos los que estamos en esta mañana aquí, todos, absolutamente todos, los que estamos aquí reunidos, no hay uno de nosotros que no tenga un problema. No hay uno de nosotros que no tenga una debilidad. No hay uno de nosotros que en momentos no nos sintamos débiles, cansados. O sea, y ahora más adelante vamos a ver este poderoso hombre de Dios. O sea, poderoso, o sea, que oró, que vio, que venció, que venció, ahora lo vamos a ver allá en Reyes, o sea, a los Baales, a los falsos profetas, 450 profetas, o sea, venció, pero más adelante, ¡pum! O sea, más adelante, o sea, sucumbió por una sola situación que vamos a ver allá en un momento. Entonces voy a leer en otra versión, que es la lenguaje actual, que dice, es el mismo versículo que voy a leer. Dice, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y llovió, y la tierra dio sus cosechas. Entonces era tan humano como nosotros. Eso es para que no nos enfoquemos en nuestras debilidades, sino en Dios. Amén. Elías no se enfocó en lo débil que era él, sino se enfocó en Dios. ¿Cuántos estamos enfocados en Dios?
Amén. Yo te invito en esta mañana, iglesia, que cada situación que tú estés viviendo, enfócate en Dios. Enfócate en Dios. Y Él es poderoso para hacer. Él es poderoso para liderar. Él es poderoso para suplir. Él es poderoso para sanar. Él es poderoso para obrar en nuestra familia sobrenaturalmente. Él es poderoso para hacer que lo que no tiene vida resucite. Él es poderoso. Hay muchas cosas que en nuestro alrededor pueden estar sin vida. Él es poderoso para hacerlo, pero tú y yo necesitamos enfocarnos en Él. Entonces vamos a ir al primer libro de Reyes. Si quieres dejar ahí marcadito por si lo volvemos a necesitar a Santiago. Primer libro de Reyes, capítulo 19, en el versículo 1. 19 del 1 al 7. Primer libro de Reyes. Del 1 al 7. Dice, Elías huye a Oreb. ¿Ya lo tenemos todos? Elías huye a Oreb. Dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un eneo. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te pesa. Largo camino te pesa. Levántate y come, porque largo camino te pesa. Entonces aquí vemos, ¿se acuerdan de Elías, del que oró para que no lloviera? Oró cuántas veces, 2 veces. Una para que lloviera, para que no lloviera, y otra para que lloviera, y tuvo respuesta. Dios lo hizo, ¿cierto? Aquí en el 41, ahí en el primer libro de Reyes, en el 41, ¿hasta qué? Hasta el 45, ahí encontramos cuando Elías oró. Pero también aquí en el 18 nosotros encontramos cuando Elías, en el primer Reyes capítulo 18, cuando Elías y los profetas de Baal, o sea, dice que, voy a leer, 18:20, capítulo 18, versículo 20. Dice, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres.
sea, en ese momento, esto es para meternos en el contexto de lo que pasó con Elías. Entonces, luego le dice, había un solo hombre de Dios, pero falsos profetas, ¿habían cuántos? 450. Y Elías venció a esos 450 profetas falsos. O sea, porque había una contienda. O sea, el pueblo de Dios y los falsos profetas. Y los falsos profetas ellos decían, no, nosotros vamos a ganar porque nuestro Dios son los Baales. O sea, los Baales, dioses falsos. O sea, idolatría. Eso era lo que ellos estaban ¿qué? Creyendo, que sus dioses los iban a respaldar. Y antes de eso Elías ya había dicho al pueblo, dice, ¿hasta cuándo van a divagar en dos pensamientos? O sea, si Dios es Dios para ustedes, pues que sea Dios. Y si para ustedes su Dios es Baal, pues entonces que sea Baal, pero decídanse. Y entonces el Señor nos dice a nosotros lo mismo. O sea, necesitamos decidirnos quién es nuestro Dios. O sea, quién es el Dios vivo, quién es el Dios verdadero, a quién es ese Dios que nosotros le creemos. No podemos creer hoy en un Dios y mañana en otro Dios. ¿Sí soy clara? O sea, a veces se colocan muchos dioses, muchos. Entonces hoy creo en tal cosa y mi situación la va a resolver tal cosa. Y ningún fuego pondré debajo. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses. O sea, aquí Elías decidió darle la gloria. Nos estaba enfrentando a 450 hombres y él, como hombre de Dios, en ese momento estaba solo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos en medio de una batalla? No estás solo, no estás sola, Dios está contigo. O sea, Dios y tú son más que suficientes. O sea, no necesitas 450 hombres. No necesitas sino confiar en el Dios Todopoderoso y Él defiende nuestra causa. Dijo, como hombre de Dios solo estoy yo en este momento para enfrentar a esos 400. O sea, es una locura, ¿cierto? Eso es una locura. Como un solo hombre va a enfrentar a 450. Es una locura. O sea, pero colócate tú en la situación que estás viviendo. Y que por un momento piensa, o sea, tu situación puede ser fuerte lo que estás viviendo. Y tú puedes pensar, pero es que esto es muy fuerte, tengo a Raimundo y a todo el mundo en mi contra. Tengo a los fuertes en mi contra, ¿cómo voy a hacer para salir de esta situación? Amada iglesia, en esta mañana te vengo a recordar que no estás solo en medio de esa situación. Amén. Dios está contigo. Amén. Dios está contigo y la victoria es nuestra. Amén. La victoria es nuestra. Él está con nosotros. ¿Dónde iba el versículo? 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos. No, ya voy en el 26. Invocad luego, 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. El Dios que respondiera. O sea, si ustedes se dieron cuenta de lo que hemos leído, o sea, Elías colocó allá su altar. Sí, colocó un altar y dijo, pero no le coloquen, o sea, ahí no había gasolina, ni había cosas como para decir, no, fue la gasolina, fue la leña, no. Él colocó, dijo, colóquenme solo y bueno, y aún por debajo de eso colocaron agua, o sea, para demostrar que es el poder de Dios. Amén. O sea, si había agua no se podía encender eso, ¿cierto? O sea, ¿quién va a prender el fuego donde hay una zanja? No prende. O sea, el Señor nos está recordando. O sea, nos está recordando a cada uno de nosotros. O sea, para Él no hay nada que sea imposible. Amén. Y ahí se cumple su palabra donde dice, si pasas por los ríos no te anegarán las llamas arderán contigo. Aunque pases por el fuego, o sea, las llamas no te van a quemar. Aunque pases por el agua, por las aguas, por los ríos, no te vas a ahogar.
Porque Él está contigo y Él está a nuestro favor. Entonces Elías dijo a los profetas, 25, ya lo leí, no, 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparad vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego de Baal. Y ellos tomaron el buey y les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, desde la mañana clamándole a alguien que no les iba a responder. Pero tú y yo le clamamos al Dios Todopoderoso, al Dios que nos responde, al Dios que no tenemos que estarnos todo el día clamando, saltando y haciendo. Él dice: solamente cree. Amén. Cree. 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 Te he dicho que si crees verás la gloria. Amén. 27. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertar. O sea, pues Elías se burló de ellos. O sea, dijo: ¿qué Dios tienes tú? ¿Cuál es el Dios que ustedes tienen? O sea, se fue de paseo o lo que sea, o está dormido y hay que despertarle. ¿Cuál es el Dios que tienes tú? Ahora el Señor hoy nos pregunta a nosotros: ¿cuál es el Dios que tú tienes? ¿Cuál es el que tienes? ¿El de Elías? ¿O el de los Baales? Tenemos al Dios Todopoderoso, ¿cierto? Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear sangre sobre ellos, a ver si lo respondían. Eso nos suena mucho a ciertos sacrificios que hacen a dioses en ese tiempo, amada iglesia. En ese tiempo hay mucha gente presentando sacrificios a dioses muertos. Entonces se la cedan, hacen votos, hacen un montón de cosas, pero esos dioses no van a responder. Nunca van a responder. 29. Pero al mediodía, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó por las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre los lados. O sea, no derramaron gasolina, ¿qué derramaron? Agua. Derramaron agua sobre el sacrificio que Elías iba a presentar. Si alguna vez se había fijado en esto, o sea, agua, o sea, donde eso está mojado, o sea, jamás va a prender. O sea, en la parte natural no va a prender, pero lo que está muerto, lo que está apagado, lo que está frío, en el nombre de Jesús se enciende por el poder del Espíritu Santo en su iglesia, en sus hijos y en cada uno de nosotros. Amén. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac,
de Raquel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en el saco. Amén. Que estaba en la saca. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y llegó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Amén. Amén. Victoria. Amén. Victoria, victoria. Bueno, pero ahora ya leímos ahí en Reyes 19, ¿cierto? Sí. Elías huye a Oreb. O sea, aquí viene Elías para victorias consecutivas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? O sea, la victoria de los males, 450. La victoria que oró para que lloviera, para que no lloviera, y después oró para que lloviera. O sea, victoria tras victoria. Pero resulta que aquí en el 19, una mujer lo asustó. Sí. Una mujer lo asustó. Una mujer que ni siquiera, o sea, era una estoy mirando, o sea, quién era Jezabel. O sea, Jezabel era una reina malvada del reinado del rey Acab. Y se hacía lo que ella dijera, era malvada, era idólatra, y en otras palabras era bruja. O sea, era una bruja, y Elías se dejó asustar por eso. Sí. Nosotros muchas veces nos dejamos asustar por situaciones en la vida, iglesia, y salimos corriendo y hemos visto muchas victorias. ¿Cuántos hemos visto victorias? Amén. ¿Cuántos? Pero real, victoria tras victoria la hemos visto, la hemos vivido, hemos visto cómo Dios nos responde, hemos visto cómo Dios consume, o sea, todas esas situaciones que nos han estado, o sea, oprimiendo, y hemos visto cómo de un momento a otro, o sea, se tienen que ir. Hemos visto sanidades, hemos visto provisión, hemos visto familia restaurada, hemos visto cómo Dios obra a nuestro favor, cómo muchas veces Dios habla a favor nuestro, pero vienen voces que nos asustan, vienen voces que nos hacen huir, vienen voces que a veces, por ejemplo, tienes un contrato de trabajo y te dicen no, o sea, el contrato tuyo no va más. Inmediatamente, pues eso lo doy de ejemplo porque hace poquito una niña cristiana, o sea, de toda la vida, o sea, liderando, sirviendo, o sea, caminando con Dios como Elías, orando para que no llueva. Dicen, es que tu contrato de trabajo no va a ir más. Y se asustó, y se empezó a llorar, y empezó a deprimirse, y dije, no señora, o sea, así no es. O sea, no tienes que recibir eso. O sea, tú no lo recibes porque Dios no te va a dejar sin sustento. Amén. Sí. Y a ti tampoco te va a dejar sin sustento. Él no te va a dejar sin tu sustento. Amén. Amén. Eso se lo está diciendo a alguien aquí esta mañana. No te va a dejar sin sustento. Amén. No te va a dejar en vergüenza. Amén. No te va a dejar sin responder. Entonces dice acá, ahora sí leamos o sea, leí todo ese para que entráramos en el contexto de qué es lo que está pasando acá. Entonces venía de todas esas victorias, un hombre de Dios, un hombre que le servía a Dios con todo su corazón. Y acá entonces el rey acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas.
¿verdad? Porque Dios está con él. Y entonces ustedes me dirán, pero pues ¿cómo así estará matando gente? ¿Cómo es ese respaldo de Dios? Pues antes de Cristo todo eso era válido. Antes. Pero luego vino Cristo y ahora no es así. ¿Es claro? Ahora no es así. Ahora no, o sea, no tenemos que ir a matar a nadie, ni Dios nos va a entregar personas para que las matemos. Ahora esos padres para nosotros son los problemas de la vida que se levantan. Y Él nos dio a nosotros el poder y la autoridad para destruirlos. No hay gente, ahora son las obras de tinieblas que todo el tiempo nos están rondando y se manifiestan a través de personas. Pero tu lucha y tu batalla y la mía no es contra ellos, es contra el poder de las tinieblas que se ha levantado en contra nuestra para desanimarnos. Y siempre nos ataca por el lado más débil. Por donde más nos duele, ahí nos ataca. Pero en esta mañana, de corazón te digo, hay victoria en el nombre de Jesús, porque tú no estás batallando solo. Dios está contigo. El profeta estaba solo, o sea, en su parte natural estaba solo, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Cuánto más ahora? Que su Hijo Jesús murió, que hizo un sacrificio único y perfecto por ti y por mí. ¿Cuánto más la victoria es nuestra? Estoy como un hombre del antiguo pacto, o sea, ni siquiera estaba bajo la gracia, pero Dios me dio la victoria. Así que si pudiéramos en ese momento, lo voy a decir porque así es, nosotros estamos en un nivel más alto que el de Elías. Porque Cristo murió por ti, por mí. Porque Él nos dio la victoria. Por Elías todavía no había muerto. ¿Es claro eso? Entonces, bueno, ¿dónde iba? En el 2, ¿cierto? Y aún cuando Jezabel amenazó a Elías, dice entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como aquellos. O sea, Jezabel dijo: mañana a esta hora te voy a mandar a degollar. Eso fue lo que ella dijo: mañana a esta hora te voy a colocar como uno de ellos, degollado, ya muerto. Y Elías dijo: pues escapa. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criada. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, ¿cómo dijo? Basta. ¿A quién le dijo? A Dios. Le dijo a Dios. Le dijo: estoy cansado. ¿Se acuerdan que al principio les dije, o sea, que si en algún momento nosotros éramos débiles? Sí, o sea, estamos sirviendo a Dios, ¿cierto? Creyendo en Dios. Yo no. Entonces, esto es para que hoy nos levantemos. Señor. O sea, Él lo vivió, o sea, y Él dice que estaba sujeto igual que yo. Un hombre con todas las debilidades. Y Él oró y le dijo a Dios. ¿Dónde iba? El 4, ¿no? El 4. Basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba cansado, estaba debilitado, o sea, por unas palabras de una mujer malvada. Y eso aplica para nosotros. Debilitamos por palabras de personas que ni siquiera son creyentes, no son cristianos, y el Satanás los usa para debilitarnos. Y es del desánimo muchas veces, ¿cierto? Y quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Bueno, el enebro es un árbol, ¿no? Es un árbol muy similar al pino, pero es más chiquito, o sea, uno busca las imágenes y todo.
es de la familia del pino, pero es bien frondoso y bajito. Pero su significado aquí es enebro, es un lugar de descanso. Un lugar de descanso. Echándose debajo del enebro se quedó dormido. O sea, descansó. De todo el camino, dice que había caminado durante todo un día, era mucho lo que había caminado. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levanta, come. Amada iglesia, yo quiero que tú te sientes en eso. O sea, ¿cuál fue la oración que hizo la iglesia? Segunda oración dijo: yo no quiero vivir más. ¿A quién se la hizo? Se la hizo a Dios. Estoy cansada, no quiero seguir más. O sea, no fue una oración de decirle: fortaléceme, Señor. No, dijo: quítame la vida, me quiero y ya no doy más. Pero ¿sabes qué hace Dios en el momento del cansancio nuestro, en el momento del desánimo? Mandó a un ángel para que le diera de comer. Mandó a un ángel para levantarlo. Mandó a un ángel, estudiar todo eso. Mandó a un ángel queriéndole decir: me puedes decir lo que sea, pero mi amor por ti no se va a terminar. Mi amor por ti jamás se va a acabar. Tú me puedes decir que estás cansado. Tú me puedes decir que no tienes fuerza. Tú me puedes decir lo que sea, pero yo voy a hacer lo que sea para levantarte. Para levantarte, para que cumplas tu propósito. Para que cumplas, para que no te salgas del enfoque en el cual yo te he colocado en esta tierra. ¿Estamos? Entonces dice, siempre me pierdo. ¿Cuál iba? Sí, ¿no? Da para el 6. Sí, voy para el 6. Entonces mandó al ángel, ¿cierto? Aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Pues el ángel le llevó la comida. Pues ahí en ese árbol es lógico, no dice la Biblia, no dice que el ángel le llevó la comida, pero por obvias razones ahí debajo del enebro, pues ¿cómo iba a haber comida? Se la mandó. O sea, le mandó la comida. Él tiene cuidado de ti. Amén. Él tiene cuidado de sus hijos. Amén. Entonces él miró y aquí, en su cabecera, una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió. Le llevó la comida, no se la llevó el ángel. Se la llevó. Él miró y dijo: ¿qué voy a comer? Y salió: ¿qué voy a comer? Y miró y ahí estaba suplido. O sea, cuando menos pienses vas a mirar y tu necesidad está suplida. Amén. Cuando menos pienses vas a mirar y tu necesidad está suplida. Y vas a decir: ¿y cómo sucedió esto? Porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Amén. Entonces, 7. una vasija. Le mandó agua, ¿cierto? Le mandó oro. Comió y bebió. Tengan ahí en mente agua. Agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Cuántos aquí necesitamos levantarnos y comer? Amén. Largo camino nos resta. Amén. Le dio agua, le dio de su espíritu. ¿Sabes qué tipifica el agua? Su Espíritu Santo. Amén. O sea, de qué otra forma nos fortalece el Señor sino a través de su Santo Espíritu? Amén. Cuando estamos débiles, cuando estamos decaídos, o sea, dice su palabra que Jesús, cuando se fue, dijo: yo me voy, pero no lo voy a dejar libertad. Voy a dejar uno igualito a mí para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Le voy a dar al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, para que esté contigo y conmigo y en el momento de debilidad nos levante. Amén. Mandó agua y la comida es su palabra. Amén. Su Espíritu Santo y su palabra, iglesia. Amén. Espíritu Santo y palabra. Sin palabra no nos podemos levantar. Sin el Espíritu Santo
no nos podemos levantar. Entonces de ahí que hemos estado trabajando, que la palabra del Señor corre velozmente. Necesitamos saber la palabra, orarla, leerla y poder ver la respuesta. ¿Es claro hasta aquí, amada iglesia? Bueno, entonces continúa. Levántate y come. Solo jamás se hubiera levantado. No, un aproximado de 120 kilómetros. 120 es como de aquí a un poquito más allá de Girardot. O sea, todo eso lo caminó. Todo eso lo caminó Elías huyendo. O sea, huyendo a unas palabras. Yendo a unas palabras. Entonces no recibas esas palabras que dicen contra ti, ni contra tu familia, ni contra tus hijos, menos. Tú te levantas en el nombre de Jesús y tú le dices al diablo mismo, le dices, lo que Dios dice de mí, de mi casa, de mis hijos es esto y esto y esto y esto. Amén. Y ya sabes que hay que decirle, ¿cierto? Porque lo hemos estado trabajando. O sea, herencia de Jehová son mis hijos, no lo que acá el diablo quiera decir. Que son borrachos, eso no son ellos, no seas mentiroso. Son hijos de Dios Altísimo. Poderosa sobre la tierra es mi descendencia. Amén. Ayer estábamos ahí, un ratito ahí de reunión. Pues la familia de nosotros no es numerosa, son 2 hijos, 2 nueras y 2 nietos, nosotros 2. O sea, es poquito, ¿cierto? Sí. Y entonces estaban ahí hablando de pronto de algunos diagnósticos de mi hijo Camilo, porque Giovanni pues nunca en la vida ha tenido ningún diagnóstico, gracias al Señor. Y entonces, bueno, que si sería que Matías le iba a corresponder eso a Matías. Dije, no señor, a Matías solo le persiguen las bendiciones. Amén. Así te levantas. O sea, a derribar, o sea, todas esas palabras. O sea, Elías, sabiendo la palabra, sabiendo el poder de Dios, en lugar de usar la herramienta, salió huyendo. ¿Soy clara? Salió huyendo. Así que tú y yo usamos las herramientas que Dios nos entregó. Amén. Son completicas. Tenemos su palabra, tenemos la sangre de Jesús, tenemos la oración, tenemos al Espíritu Santo que nos dio autoridad para que tú y yo seamos más que vencedores. Y no salir huyendo. Corriendo y no, Señor. Y en este tiempo, más que nunca, necesitamos estar parados, firmes. Amén. Firmes en su palabra. Amén. No sé por qué quisieron matar a Elías. Pues por la muerte de los padres y después del poder que dieron que los cielos suscitaron. Y que después tuvo el poder para hacerlos abrir. O sea, cuando muchas situaciones, cuando las personas ven tu victoria, te van a tratar de aplastar. Te van a tratar de silenciar. Entonces tú te levantas y no crees ninguna de esas mentiras. O sea, esas mentiras van a llegar a través de personas, pero tú te levantas en el nombre de Jesús y te doy un ejemplo. No, pues es que todo eso le va a tocar a Matías, le va a tocar a... No le va a tocar. Ellos tienen herencia bendita. Amén. Herencia bendita, son la que tienen tus hijos, los míos, tus generaciones. Eso es lo que tenemos. Herencia de bendición. Amén. De bendición. Bueno, en medio de la vida, pues Elías, ya al decirle a Dios que lo matara, que él se quería morir, mátame, quítame la vida. Pues evidentemente él se había olvidado del poder de Dios en ese momento. O sea, porque ahí no dice cuánto tiempo, pero con un corto tiempo. Pero se había olvidado, ¿cierto?, del poder de Dios, y se olvidó también de estar en comunión con Dios. Y de ahí vino esa debilidad. En el momento fue valiente
delante de Acab y de todos los profetas. ¿Cierto? Y fue valiente el día así, pues no tengo miedo aquí de nada porque Dios está conmigo. ¿Por qué no pensó Elías que el mismo Dios que había estado en medio de la victoria en los Baales? ¿Por qué no pensó que ese mismo Dios estaba ahí y que era una sola persona, una sola mujer? Se olvidó, ¿cierto? Se olvidó del poder de Dios. Que nunca se nos olvide, amada iglesia. Nunca se nos olvide ese poder. Entonces ahí vemos que tuvo tristeza y anduvo por el desierto. El versículo, espera un momento. En el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Y fortalecido con aquella comida, el poder, el Espíritu Santo y la palabra, fortalecido con esa comida, ¿qué pasó? Caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. Volvió a la presencia de Dios. Volvió al Dios Todopoderoso. Y dice en el versículo 9, con todo eso volvió y se metió, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo, esas mentiras de Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme. Otra vez Elías allá. Otra vez, ahora en una cueva. Ya no estaba en el enero, sino ahora en una cueva. Pero el ángel le había dicho, levántate porque largo camino te espera. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos querido botar la toalla? Y el Señor coge la toalla y otra vez te dice, no la vas a tirar. No vas a tirar la toalla. No vas a tirar la toalla. Porque largo camino te espera. Aquí ninguno va a tirar la toalla porque largo camino nos espera. Largo camino nos espera. Bueno, entonces Elías empieza a dudar de sus propias esperanzas y empieza de nuevo a colocarlas en Dios. Y por último, entonces, Juan 7, 37 y 39. Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, en el último gran día de la fiesta, ¿saben por qué Elías fue tan eso? Que aún no tenía el Espíritu Santo. No como nosotros que ahora nos habitan. O sea, Elías venía, o sea, dice que a los sacerdotes, a los profetas, o sea, el Espíritu Santo venía en cierto momento, pero no como nosotros que ahora lo tenemos. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Él. Entonces, ¿qué les decía? Podemos decir que tenemos más poder que Elías. Entonces vamos a usar ese poder. Entonces dice que Elías recibió una torta y agua de las propias manos de un ángel. Así Dios renovó su fuerza
lo levantó, le dio instrucciones y le dio nuevas tareas. Nuevas tareas. Nuestro alimento es Jesucristo. Amén. Palabra. Nuestro alimento es Jesucristo y Jesucristo es la palabra. Él es nuestro alimento. Sus enseñanzas, sus milagros, sus obras nos alimentan. También necesitamos del agua del Espíritu Santo. Dios lo entregó, le dio a Elías dos cosas. Le dio la palabra y le dio el Espíritu Santo. Amén. Bueno, papá, te damos muchas gracias. Te bendecimos, te damos gloria, honra, alabanza y toda esa bendición. Te damos gracias porque tienes el poder. Te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los hijos que hoy se ha congregado en este lugar. Oro en el nombre de Jesús, Señor. En esta mañana hemos visto por tu palabra que somos débiles, Señor, y que en muchos momentos nos falta la fuerza. Pero hoy confiamos solo en ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que cada uno de tus hijos sea fortalecido en su hombre interior. Con el poder de tu fuerza, Señor, con gracia, con favor, con sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Gracias por su Espíritu Santo, por una iglesia bendecida, por hijos bendecidos, por hijos fortalecidos en su hombre interior, por tus palabras, Señor. Te doy gracias y bendigo sus vidas, bendigo su regreso a casa, bendigo la obra de sus manos, Señor. Una semana bendecida, una semana llena de milagros, de respuestas, una semana llena de fuerzas y de revelación de tu palabra, Señor, para llevar una vida diferente conforme al deseo de tu corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y tú nos has recordado en esta mañana que el ángel de la luz nos espera.